Jesús iba caminando con los discípulos y curiosamente el Evangelio dice que no quería que nadie lo supiera porque los iba instruyendo, les iba enseñando, les iba hablando de otra manera al que le hablaba al común de la gente. Es muy interesante este detalle porque yo los estoy visitando ahora aquí en la parroquia, donde justamente esta tarde vamos a compartir en la casa de las hermanas de Marta y María una experiencia de la escucha de la palabra de una manera diferente. Se llama el escrute de la palabra y tiene que ver con esto de dejarnos iluminar por una palabra. Lo decimos en la misa, una palabra tuya bastará para sanarme. Parece que necesitamos ser instruidos por el Señor, nosotros que decimos que lo acompañamos en el camino y que pretendemos estar un poco más cerca de Él, y vemos cómo Él nos enseña de una manera distinta. Nos prepara el oído para escuchar una palabra que tiene que ver con lo que nos está pasando, una palabra que tiene que ver con nuestra historia de vida. En realidad es el Espíritu Santo el que escruta nuestros corazones y nos hace entender eso que cuesta entender. De hecho, dice el Evangelio que cuando Jesucristo le decía que al Hijo del Hombre lo iban a matar, pero que después iba a resucitar, los apóstoles, los discípulos, no le entendían. O sea, necesitamos ser instruidos para poder entender la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y esta manera de oración bíblica que vamos a compartir tiene que ver con simplemente quedarse con una palabra que ilumine nuestra vida. Y es impresionante cómo vemos que el Espíritu Santo actúa mediante la escucha de esa palabra y luego a través del discernimiento comunitario que se hace en torno a las preguntas, el hermano va descubriendo lo que Dios le quiere decir, lo que Dios quiere iluminar en su vida y que quizás está en un momento en que no lo entiende. No entiende el sufrimiento, no entiende el misterio de la muerte, no entiende por qué está pasando por lo que está pasando. Sin embargo, la palabra de Dios viene a ser luz en nuestra oscuridad, viene a ser consuelo en nuestra incertidumbre. Pero necesitamos que la Iglesia nos enseñe a ser escrutados por el Espíritu de Dios. De alguna manera es ser profundizados por el misterio de Dios en aquella circunstancia concreta que estamos viviendo. Yo soy testigo de cómo esa luz con una palabra le da el sentido nuevo a tu vida, le da el sentido nuevo de eso que te está pasando, si es que querés vivir de la palabra de Dios. Ahora, cuando nuestras expectativas están puestas en nosotros mismos, en nuestro esfuerzo, en nuestra capacidad de razonar, pues entonces ahí no se necesita mucho a Dios. Y Dios te permite que sigas por tu camino, aunque no sea el de Él, aunque le gustaría, como Padre bueno, que el Dios revelado por Jesucristo sea obedecido. ¿Qué significa obedecido? Escuchado. La palabra obediencia tiene que ver con la escucha, por eso el escrute de la palabra tiene que ver con aprender a escuchar, porque no sabemos escuchar. Nos cuesta mucho la escucha. De hecho, el demonio te tapa el oído ante la palabra de Dios para que no te salves, para que no escuches esa clave de salvación que es la vida eterna. El demonio quiere que te condenes como él está condenado y por eso busca dividir, desunir, sembrar discordia, como decía la palabra de hoy, discordia en la familia, discordia en las comunidades, discordia en la sociedad, en la parroquia, en los grupos, en las congregaciones.
Esa discordia no viene del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos aprender a escuchar. Escuchar y luego elegir a quién vas a seguir. Escuchar la palabra de Dios y después optar por seguirlo o por rechazarlo. Dios es un Dios tan grande que no teme el rechazo nuestro por la rebeldía, por el pecado, por la murmuración. Espero que no sea tu caso en este día y que te dejes invitar, que te dejes convocar, que te dejes seducir por una palabra del Señor que viene a cambiarte la vida, viene a hacerte una vida más simple, más sencilla, más en Dios. Nosotros somos complicados, Dios es simple, Dios es bueno y entre nosotros vivimos como vivimos justamente porque no nos aceptamos, no nos entendemos. Se rompe nuestra cabeza al querer discernir todas estas cosas cuando no tenemos la simplicidad que viene de lo alto. Necesitamos ser instruidos por la Iglesia para escuchar y aceptar la palabra de Dios. La palabra de Dios, esa que escuchó María, María la escuchó con docilidad y simplicidad, la recibió en su corazón y se embarazó de esa palabra. La Virgen se embarazó de una palabra. Vos y yo estamos llamados a dejarnos embarazar por la palabra de Dios, que se note que somos cristianos, que se note que hemos escuchado una palabra diferente al del mundo. Este mundo que ahora, por ejemplo, está temeroso de esta situación a nivel mundial, temeroso porque vemos la muerte cercana. El cristiano no puede tener el mismo criterio que aquel que no escuchó una palabra de vida. El cristiano tiene que saber que esta no es la vida, que hay una vida eterna con mayúscula a la que estamos llamados a vivir y para la que nos estamos preparando. Si no, como dice San Pablo, seríamos los hombres más infelices de este mundo si sabiendo estas cosas no nos preparáramos para la vida eterna. Hermano, hay una vida que no pasa, hay una vida eterna y aquí te la estás jugando. Fíjate cómo la vas a vivir, fíjate con quién te vas a reunir para vivirla, para ayudarte a vivir ese camino hacia la unión con Dios. Esta palabra ahora predicada por la Iglesia se va a hacer Eucaristía en esta misa. Ojalá que al recibirlo al Señor de nuevo, se te abra el oído interior, te toque tu corazón para esperar de Él la salvación y no de este tiempo que es pasajero. Ojalá que este día del Señor te abra entonces a la escucha de su palabra y que como María puedas decir, hágase en mí según tu palabra. Amén.